Sí, empezamos con la oración ante Dios. Vamos a orar y empezamos. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder escuchar la palabra de Dios en este culto dominical. Aunque todavía no podemos reunirnos en la iglesia prácticamente con todos los hermanos, esperamos que podamos ver a unos a otros en el amor de Dios muy pronto en la iglesia. Hasta que llegue ese momento, nos cuida, guía y protege para poder pasar esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante Dios. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de la palabra de Dios que aprenderemos hoy para que podamos vencer la potestad de los malvados. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a Dios. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por la pandemia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Sí. Primeramente, busquemos la Biblia. Busquemos la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 24. Busquemos la Biblia. Primeramente, Romanos capítulo 8, versículo 24 y Filipenses 2, 12, Primera de Pedro 1, 5, 3 versículos. Continuamente yo voy a leer. Primeramente, Romanos 8, 24. 8:24, les leo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Abajo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, también les leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por último, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, también les leo. ¿Qué sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí. En el marzo y en el periodo de la Semana Santa tuvimos 2 seminarios de la Biblia continuamente, ¿no? Agradecí mucho a Dios por permitir que participaran muchos invitados, y hoy también así están asistiendo los nuevos hermanos, ¿no? Entonces, hoy aprenderemos sobre los temas fundamentales e importantes para una vida cristiana adecuada. El tema muy importante, ¿no? Es decir, pensemos en los 3 significados principales de la salvación y el corazón de Dios hacia nosotros. 3 significados principales de la salvación y el corazón de Dios hacia nosotros. Hoy aprenderemos con este tema. Hemos escuchado sobre el Evangelio a través de la Biblia en el seminario. Entonces, pensemos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él vino a este mundo, esta tierra, para salvar a los pecadores hace unos 2000 años. Es verdad, vino a este mundo para salvarnos, ¿no? Él cumplió salvar a los pecadores y ahora está sentado a la diestra de Dios. Todo perfeccionó y cumplió esa obra muy preciosa, esa obra para nosotros. Esto es el contenido del Evangelio. La Biblia nos enseña ese hecho claramente, ¿sí? Esa obra. Jesucristo nos salvó a nosotros en la cruz por su muerte. Sí, es verdad. Por lo tanto, en la Biblia aparece muchas veces la palabra salvación. Sí, muchas veces la salvación menciona. Pero si leemos la Biblia detalladamente, podemos saber que la palabra salvación tiene 3 significados. Aunque utilizaban una misma palabra salvación, pero cada frase tiene otro significado. Por eso, en el texto principal que leímos al principio, se explica estos 3 casos de la salvación. Es decir, son versículos que describen la salvación en el concepto del pasado, presente y futuro. Sí, hay este significado en la salvación. Salvación en el concepto del pasado, presente y futuro. En la Biblia, muchas veces se explica la salvación como en tiempo pasado, como el tiempo pasado que ya sea hecho, ya sea cumplido. Por ejemplo, salen expresiones como estas: te ha salvado, ¿sí? Te ha salvado. Ha obtenido la salvación. Fuimos salvos. Leímos, ¿no? En el Romanos, ¿sí? Te ha salvado, ha obtenido la salvación, fuimos salvos. Efesios, Primera de Pedro, Romanos, aparecen estas expresiones en la Biblia. Esto se refiere a que el castigo de nuestro pecado ya sea solucionado a través de la muerte de Jesucristo en el pasado, ¿no? Es decir, yo debería ser castigado por mis pecados, pero Jesucristo vino a este mundo, esta tierra, y fue crucificado en vez de mí, en vez de nosotros, en el pasado, ¿no? Y tal Jesús
fue crucificado y resucitó, así Él nos salvó de esa manera. Esta es la salvación como en un concepto del pasado, que ya se ha completado por medio de Jesucristo. Ya terminó, ya perfeccionó. También la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación, que es una expresión en el concepto del presente. Filipenses, Primera de Pedro, aparecen estas expresiones. Eso podemos decir que es la obra del Señor, la cual nos libra de la potestad de pecado en el concepto del presente, ahora mismo. ¿Sí? Esto es lo que ocurre por entrar el Espíritu Santo dentro de nosotros, obra del Espíritu Santo, que tenemos ahora mismo, ¿no? Todos los cristianos tienen Espíritu Santo. Entonces, Espíritu Santo obra ese trabajo. Asimismo, hay expresión futura que dice, será salvo. Romanos, Primera de Corintios, Primera de Pedro, aparecen estas expresiones. Tenemos cuerpo pecaminoso, ¿no? Cuerpo pecaminoso. Ahora podemos pecamos, ¿no? Pero será salvo. Su significado es que vamos a tener algún acontecimiento en el que nos despojaremos del cuerpo pecaminoso. ¿Sí? Cuando Cristo Jesús vuelva a venir en segunda vez, saldremos de nuestro cuerpo de pecado, nuestro cuerpo pecaminoso. Así en la Biblia se usa la misma palabra, la salvación, pero hay expresiones de la salvación en pasado, presente y futuro. Por eso podemos decir que hay tres etapas de la salvación. Y también podemos llamarlas como la salvación del espíritu, de la vida cotidiana de ahora y la de cuerpo. Podemos llamarlas así, ¿sí? La salvación del pasado, presente, futuro. También salvación del espíritu en el pasado. Salvación de vida cotidiana, de presente ahora. Y salvación de futuro del cuerpo pecaminoso. Al resumir esto, en la Biblia hay expresiones de la salvación pasada, presente y futuro. La salvación en pasado se refiere a que hemos sido librados del castigo de los pecados completamente en el pasado, ¿sí? Esto se refiere a la salvación del espíritu, podemos decir así, la salvación del espíritu. Nuestros espíritus que murieron a causa de los pecados se han revivido por medio de la sangre de Jesucristo. Así, hemos recibido la salvación del castigo de pecado a través de la sangre de Jesucristo en la cruz. Creemos en este acontecimiento, creemos en esta verdad, recibimos la salvación en el pasado, ¿no? Y la salvación que se ha explicado en presente se refiere a que nos salva de la potestad de los pecados mientras estamos viviendo ahora, ¿sí? Asimismo, la salvación que se ha explicado en futuro también significa salvarse de cuerpo pecaminoso. Es decir, es la salvación del cuerpo. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, 23 dice así. Y esto significa este tipo de salvación, salvación futura. Así la Biblia nos ha prometido
transformar nuestro cuerpo totalmente. Nuestro cuerpo pecaminoso totalmente va a transformarse. Aquí la Biblia dice así, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el futuro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, 5, dice así. Estos versículos en la Biblia se refieren a la salvación del cuerpo en el concepto del futuro, Entonces, ser salvo del castigo de los pecados, la salvación se cumplió cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, ¿sí? Esto es el concepto del pasado, ¿no? Al venir, el Espíritu Santo nos libera de los pecados presentes, ¿sí? Presentes ahora. Y cuando vuelva el Señor por segunda vez, nos salvará de nuestro cuerpo pecaminoso perfectamente en el futuro. Estas salvaciones podemos llamarlas la salvación del espíritu, la de vida cotidiana y la de cuerpo. Y en términos teológicos son justificación, santificación y glorificación. Justificación se refiere a ser justificado legítimamente en el pasado. Santificación, llevar una vida santa y distinguida conforme al Espíritu Santo en el presente, ahora. Glorificación, saldremos del cuerpo pecaminoso y seremos glorificados cuando el Señor venga a este mundo en el futuro, segunda vez. Por eso, debemos entender la salvación ciertamente que sale en la Biblia, sí, exactamente, ciertamente. También, a través de la Biblia, podemos saber el corazón de Dios que nos salva, sí. A través de la Biblia podemos entender este corazón de Dios hacia nosotros. Desde ahora, meditaremos en el corazón de Dios hacia nosotros. En el libro de San Lucas capítulo 15 salen tres parábolas acerca de la perdición de una oveja, dracma e hijo. Aparecen estas historias en San Lucas capítulo 15. En este capítulo sale el contenido de buscar estas cosas, ovejas, dracma e hijo. Entonces, a través de estas varias situaciones, Dios nos enseña la manera de salvarnos y su corazón hacia nosotros. Y si comprendemos bien estas tres parábolas, podremos recibir un gran consuelo y conociendo el corazón de Dios hacia nosotros. Aquí, San Lucas capítulo 15, versículo 4 al 6, sale esta historia. San Lucas 15, versículo 4 al 6, les leo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, le une a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado
mi oveja que se había perdido. La Biblia dice así. Aquí dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Sí? Pensemos, meditemos esta frase. Este es el corazón de Dios. Sí, esto es el corazón de Dios. Dice, tras encontrar a la oveja perdida, hace fiesta. Algunas personas piensan que han sido salvas porque ellos mismos han encontrado a Dios. Algunos piensan así. Pero es un pensamiento equivocado. De hecho, de verdad, no he encontrado a Dios, sino Dios ha venido a mí y me ha encontrado. Dios mismo lo hizo. No he escondido, no he ascendido al cielo, ni he encontrado la verdad en Él, sino Dios mismo descendió. Dios mismo descendió y me ha encontrado. Sí. Dios lo hizo mismo. Aquí dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. La Biblia dice así. En esta palabra podemos ver el corazón de Dios. Corazón de Dios. Va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hay el corazón de Dios. Ahora sabemos el corazón de Dios que ha venido a verme. Por eso sentimos su gran gracia. ¿Sí? Así recibimos la salvación. San Lucas, capítulo 15, versículo 8. San Lucas, capítulo 15, versículo 8. Aquí también les leo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí también dice así, ¿no? Esa es la historia de buscar una moneda, dracma. Aquí también hay un punto en común, ¿sí? Un punto en común. Ella encendió la lámpara y barrió la casa, la buscó con diligencia, una moneda, dracma. Podemos decir que es como el corazón de Dios también, ¿no? Dios no me deja solo, es verdad. Él ha encendido la lámpara y con diligencia me ha buscado. Y al final me ha encontrado. Sí, de verdad, este es el corazón de Dios. Pensemos, imaginemos. Esto es el amor también, ¿no? El corazón de Dios hacia nosotros. Cuando le era indiferente a Dios o acaso estaba contra Él, Dios siempre me ha protegido, siempre. En aquel momento también, aún me estaba buscando, sí. En estas expresiones podemos ver el corazón de Dios. Es el amor de Dios. También lo es el versículo 20, es la parábola de un hijo pródigo. Hijo pródigo. Aquí, San Lucas 15, versículo 20. Aquí, San Lucas 15, versículo 20. Miremos en la pantalla y leamos juntos. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Sabemos bien esta historia, ¿no? Este también es el corazón de Dios, también corazón de Padre también, ¿sí?
podemos entender el corazón de Dios comparando con esta historia. Este también es el corazón de Dios. Todavía estaba lejos, pero su padre lo ha encontrado primero. Su padre, en lado de padre. Como esto, Dios primero ha visto que yo tenía una lucha interna y estaba dudando. No importa, ¿sí? La situación mía, no importa. En lado de Padre, lado de Dios, primero ha visto a mí, ¿sí? Y así me buscó. Él ha tenido compasión de mí, ¿no? Porque en lado de mí estaba teniendo una duda, ¿sí? Luchando en mi corazón. Pero no importa esto. Dios me ha buscado primero. Él ha tenido compasión de mí, sí, por eso. Ha tenido misericordia de mí. Por eso, Él corrió. Se echó sobre mi cuello y me besó. Es verdad. Sí. Podemos imaginar el corazón de Dios hacia nosotros, hacia mí. Primeramente, Él tuvo compasión de mí, misericordia de mí, desde el principio. Estas expresiones nos muestran cuán grande es el amor y el corazón de Dios hacia nosotros. Es gran consuelo para nosotros, ¿no? Cuando tenemos alguna dificultad, ¿sí? Podemos imaginarlo y podemos recibir gran fortaleza, gran consuelo. Por eso es muy necesario de aprender la palabra de Dios. Cuando abremos la palabra de Dios, así explica muy detalladamente sobre el corazón de Dios hacia nosotros. Confirmando esta verdad, podemos recibir gran consuelo y gran fortaleza. ¿Por qué? Esta es la verdad. Toda la verdad. ¿Sí? Por eso, su amor infinito, su amor no se cambia nada. Por eso podemos recibir gran consuelo. Dios sacrificó a su Hijo unigénito en la cruz. Miren, sacrificó a su Hijo unigénito. Él mismo, ¿sí? Dios mismo. Para cumplir la única manera de salvarnos, derramó su sangre en la cruz, así. La cruz nos muestra el amor de Dios, ¿sí? Amor de Dios. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido de San Lucas capítulo 15 tienen ese punto en común, ¿sí? Han buscado con todo su corazón, sí, con todo su corazón, con todo su amor. Tras encontrarlos, se han alegrado, ¿no? Es el punto en común. Asimismo, es el corazón de Dios. Imaginemos, aunque tuvo 99 ovejas, por encontrar una oveja perdida, se alegraba. Por encontrar una moneda perdida, se alegraba, ¿no? Y cuando ha vuelto en un hijo que pensaba que murió, se alegraba. Es el corazón de Dios. Varias historias explican a nosotros sobre este amor de Dios en la Biblia. Ser salvo no solamente es mi alegría, Dios se alegra. Dios no solo tiene misericordia de mí, sino también se alegra de haberme salvado. Es verdad. Entonces, aquí la Biblia, Salmos capítulo 8, versículo 4, dice así. Salmos capítulo 8, versículo 4, miremos en la pantalla, leamos juntos. Digo,
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aquí explica bien sobre el corazón de Dios hacia nosotros, hacia un hombre, ¿no? De hecho, nosotros fuimos de Dios, pero por cometer pecados, fuimos perdidos delante de Dios. Sin embargo, Dios nos rescató. Dios mismo nos rescató. Es solo la gracia de Dios. Sí, solo la gracia de Dios. No por nuestro esfuerzo, nuestra obra, no es. Dios nos ha rescatado y se alegra mucho. Es el corazón de Padre Dios. Aquí Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Aquí también explica muy bien sobre el corazón, sobre el amor de Dios hacia nosotros. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Si lo tienen, leamos juntos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La Biblia dice así. La palabra de Dios dice así hacia nosotros, explicando sobre el amor, sobre el corazón de Dios. A través de este versículo podemos ver el corazón de Dios también, ¿no? Dios nos ha rescatado y se alegra mucho, siempre. Asimismo, la Biblia nos explica con varias parábolas cómo nos salvó Dios. Cómo nos salvó Dios. Vamos a buscar unos versículos de cómo nos ama Dios y cómo nos salvó. Dios nos salvó a través de Cristo. Es decir, la obra de Cristo nos salvó. Nos muestra varios ejemplos en la Biblia para que entendamos la obra de rescatarnos. En primer lugar, nos lo explica a través de la parábola del padre e hijo. Es hijo, pero es un hijo que salió de casa. Su pecado interrumpió la relación entre padre e hijo. Esto era el pecado, ¿no? Sin embargo, el padre lo esperó y aceptó a su hijo con mucha alegría. Por medio de esta relación, Dios nos enseña cómo aceptarnos. Vivimos en una relación entre padres e hijos, ¿no? Cuando un hijo no escucha a sus padres, se tiene dolor y tristeza, ¿no? Por otro lado, este aspecto de no escucharlos es como mi aspecto delante de Dios. Frecuentemente pensamos que los comportamientos desconsiderados de un niño son como los míos ante Dios. Frecuentemente. A través de esta parábola vemos el corazón del Padre. El corazón del Padre que acepta a su Hijo es como el de Dios, ¿no? Aquí San Lucas capítulo 11, versículo 13. San Lucas capítulo 11, versículo 13. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La Biblia dice así, explicando sobre el corazón de Padre, también el corazón de Dios. Aquí dice, cuánto más, ¿sí? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice. ¿Cuánto más? Entonces, cuánto más, yo también sé que mis hijos son muy preciosos. Entonces, Dios, ¿cuánto más será? ¿Sí? Corazón de Dios, ¿cuánto más será? Así podemos saber y entender el corazón de Dios, amor de Dios. También en la Biblia sale una historia de un marido y su mujer. En la Biblia aparece un profeta llamado Oseas. Oseas tuvo una infeliz vida matrimonial. Él se casó con una mujer que tuvo un pasado complicado, según la voluntad de Dios. Así se casó con ella. Después, ella salió de su casa, incluso con otro hombre. Qué mal, ¿no? Pero un día, Dios le enseñó dónde estaba ella y le dijo que la traiga de nuevo. Y Oseas lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Esto también nos muestra el corazón de Dios, ¿sí? Y nos muestra exactamente qué hizo Jesús para nosotros. Jesús recuperó la relación interrumpida. La relación entre Dios y nosotros se rompió completamente por el pecado, ¿no? Nosotros somos como el hijo que salió de casa y la esposa infiel. Sin embargo, Dios ha recuperado la relación con nosotros. Se ha reconciliado con nosotros. ¿A qué se refiere la cruz? ¿Sí? ¿A qué se refiere la cruz? ¿Qué significa la sangre derramada de Jesús? ¿Qué significa? Significa que la relación separada entre Dios y nosotros se ha restaurado. Sí, se ha restaurado. Dios puso a Jesús por el sacrificio de paz. Así Dios nos ama y nos salvó a través de Jesús. Sí, es verdad. En segundo lugar, la Biblia explica qué es lo que pasa en el juzgado. Un criminal está en el juzgado, tienen evidencias y ciertamente él será condenado. Sin embargo, por un indulto, uno ha pagado el precio de su delito en su lugar. Por este indulto se le perdona sin condición. Por medio de estas parábolas se explica el acontecimiento de cómo Jesús nos salvó. Jesús se encargó del castigo de pecados en vez de nosotros. Y nos llama como un justo a nosotros, que éramos pecadores. Efectivamente, no somos justos, ¿no? No somos justos, pero hemos sido justificados de manera legítima. Esto es la gracia de Dios y lo hizo Jesucristo. Después, la Biblia menciona la relación de transacción comercial. Uno tiene mucha deuda, debe pagarla, pero otro la paga en su lugar. En la Biblia se le llama la redención. La redención significa salvar a alguien
salvar a alguien mediante el pago de un precio. También se llama el rescate, ¿no? El rescate, redención. Nos explica qué hizo Jesucristo con esta parábola. Jesús pagó el precio y me liberó, es decir, me redimió. Creemos en Jesucristo, que vino a esta tierra, este mundo, para salvarnos. Él fue el mismo Dios que se hizo hombre. Podemos creer suficientemente lo que Jesús hizo por nosotros, porque Dios escribió muchas evidencias de este acontecimiento en la Biblia para que podamos creer indudablemente. A través del acontecimiento de la cruz, Jesús nos hace reconciliarnos con Dios. Él declaró que somos justos de manera legítima. Él pagó todas mis deudas y me liberó. Él me curó de la enfermedad incurable que se llama pecado. Esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, ¿cómo lo cumplió? Jesús fue crucificado por esta obra. ¿Sí? Así, Él derramó su sangre en la cruz. Debemos recordar esto, debemos imaginar, debemos meditar esto, ¿sí? Siempre, para que podamos entender el corazón de Dios hacia nosotros, podamos entender el amor infinito de Dios hacia nosotros. Por ser crucificado, Él nos dio paz. ¿Sí? Jesucristo, Dios nos dio paz y justificación, redención y curación. ¿Sí? Para todo nosotros, para nosotros, todo. Esto es lo que hizo Jesucristo. Y ya podemos participar en esa gracia magnífica. ¿Sí? San Juan, capítulo 3, versículo 14, San Juan, capítulo 3, versículo 14, aquí, San Juan 3, 14, si lo tienen, leamos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ya sabía que Él mismo debía morir en la cruz. Él sabía. La muerte en la cruz es la obra que Él debía hacer para nosotros. Entonces, versículo 15, aquí, versículo 15, también, miremos la pantalla, leamos juntos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es muy importante, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la obra en la cruz, Dios nos da vida eterna. Pero hay una cosa con la que debemos tener cuidado. Tener vida eterna no funciona por sí solo. Hay una condición. Aquí dice, todo aquel que en Él cree. Esta es la condición. Todo aquel que en Él cree. Esta es la condición. La vida eterna es la gracia, solo para los que creen. Sí, para los que creen. Jesús nos dio paz, cumplió la justificación, nos redimió y nos curó. Pero no es algo
que se mueva por sí mismo y llegue a nosotros automáticamente, sino a los que todo aquel que en él cree. ¿Sí? Esta es la condición. Dios cumplió todo lo necesario y nos pido solo una cosa, la fe. ¿Sí? Al entender la obra de Jesús y el amor de Dios, creer en esto es lo que debemos hacer. Así que debemos creer en esta verdad, ¿no? Mire, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, la gente miraba a esta serpiente de bronce y vivía, ¿no? Sabemos esta historia. Así está escrito en Números capítulo 21, ¿no? Al mirar, vivía. Entonces, el que no la vio, no pudo ser salvo. Mirar la serpiente es la única condición, ¿sí? Única condición e importante, ¿no? Ahora, también es lo mismo. Para que la obra de Cristo sea eficaz en nosotros, debemos reaccionar adecuadamente a ella. ¿Sí? Creer. ¿Cuál es la reacción? Creer en su obra. ¿Sí? Pero algunas personas dicen que creen en su obra, pero en realidad no creen en ella. Malentienden lo que hizo es Cristo y lo minimizan y creen lo que quieren creer. Creen en su pensamiento, ¿no? ¿Es creer un poco? ¿Creer un poco? No, eso es no creer nada. Aquí, Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? La Biblia dice así. Explica sobre la condición. No se cumple por sí solo, sino como la palabra que dice, pedid, buscad y llamad, ¿no? Así, tenemos que reaccionar con sinceridad por la fe, ¿sí? Como mirar la serpiente en el desierto, tenemos que mirar la cruz, tenemos que creer en su obra, ¿sí? Uno que cree en esto puede mirar adecuadamente. Por eso, tenemos que mirar, tenemos que creer en su obra de cruz. Apocalipsis, aquí, Apocalipsis 3, capítulo 20, Apocalipsis 3, 20. Miremos la pantalla, leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Pero no debemos terminar en esta parte, hasta aquí, no. Mire, si alguno oye mi voz y abre la puerta, sí, abre la puerta, entraré a él y cantaré con él y él conmigo. Abre la puerta. Hasta aquí. Deben realizar hasta esta parte. Abre la puerta.
Cuando uno lo oiga, debe abrir la puerta, ¿sí? Debe abrir, significa creer, ¿sí? Aceptar. Si no responde, no sirve de nada. Abrir, ¿sí? Oyendo y creerlo. Aquí, Génesis, capítulo 23, versículo 26, Génesis 23, versículo 26 también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tu corazón, dice, tu corazón. Ahora estamos aprendiendo, estamos estudiando sobre el corazón de Dios. Ese Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice, tu corazón. ¿Por qué? Dios nos dio primeramente su corazón, su amor. Entonces, ahora nos pide tu corazón, ¿sí? Mi corazón, nuestro corazón. Dice, dar el corazón, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Uno acepta el cristianismo solo en su cabeza, solo en su cabeza. Pero es un conocimiento, es un conocimiento frío, solo con su cabeza. Y otros aceptan el cristianismo solo con sus manos, sí, con sus manos. Las cabezas con sus manos es fríos, ¿no? No conociendo al Señor correctamente, pero se esfuerzan mucho en el servicio, ¿sí? Sin corazón, sí, puede esforzarse mucho en el servicio, sin corazón. Puede ser. El cristianismo verdadero no es solamente para la cabeza ni para las obras. Corazón. Dios nos dice dar nuestro corazón. El corazón es todo de nosotros, todo de nosotros. Al hacer análisis de los humanos, lo hacemos con conocimiento, sentimiento y voluntad. Podemos decir así. Cuando le damos a Dios nuestro corazón, todas nuestras vidas reaccionan a Dios. Por eso, el conocimiento tiene aspiración a conocer más a Jesucristo. El sentimiento simpatiza y se impresiona con algo. La voluntad es confesar y decidir la fe. Al darle el corazón a Dios, nuestra vida responde a Dios. Dios primero cumplió la obra asombrosa y nos dice cree en Él. Y Él pídenos hasta pidiendo así. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hijo mío, tu corazón. Dar el corazón a Dios es la fe. Es la fe. ¿Con qué cosa podemos responderle a Dios? ¿Con qué cosa? Nosotros, conocimiento, talentos, nuestros conocimientos, talentos, bienes, tiempos. Antes de estas cosas, tenemos que darle primeramente nuestro corazón a Dios. Nuestro corazón es el primero, ¿no? Dios solo quiere nuestro corazón primeramente. San Juan, capítulo 3, versículo 15, aquí, San Juan 3:15, miremos la pantalla, leamos juntos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando le damos nuestro corazón a Dios y cuando reaccionamos a la palabra de Dios adecuadamente, los que han sido salvos tendrán la certeza más firme y
cambiarán su vida más preciosamente. Y los que todavía no han recibido la salvación, recibirán la salvación al final ciertamente. Así que debemos darle nuestro corazón a Dios y tener una fe correcta acerca de la obra de Jesús. Para el conocimiento ha de saber, el sentimiento ha de simpatizar y la voluntad ha de tomar decisión. Así que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, nos da conocimientos, emociones y cambia nuestra voluntad según su obra muy maravillosamente. Por lo tanto, no debemos olvidar que un cristiano salvo tiene este Espíritu Santo y está guiando nuestras vidas de esta manera muy preciosamente. Entonces, recordemos estas enseñanzas que aprendimos hoy y tratemos de vivir nuestra vida cristiana más dignamente y adecuadamente. No se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente ante Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Señor nuestro, Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien a la palabra de Dios. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos, para vivir una vida que te agrada, a pesar de que estamos en la condición muy complicada por el coronavirus. Hay algunos hermanos que tienen mucha dificultad, padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.